Hola chicos, Química, lección 2, vídeo 18. Hasta el vídeo 17 son problemas hechos sobre el estado de gases, aumento de presión, de volumen, etc. y temperatura. Ahora vamos a dar un repasillo con estas fórmulas, digamos, primarias, a ver si conseguimos la fórmula general de todos los gases ideales. Porque luego están los gases reales que se resisten a entrar dentro de esos corsés, que son estas leyes. Estas leyes están determinadamente forzadas. Es decir, cogen la realidad y tratan de meterla en el álgebra, en las matemáticas. Pero eso es difícil. Eso es difícil. Y ya lo veremos. Dice, dependencia del volumen de un gas con la temperatura. Volumen depende de la temperatura, que es lo que dijeron, o de lo que trataron, Charles y Gay-Lussac, esos dos señores, Charles y Gay-Lussac. Y Gay-Lussac, que a veces se nombra pues todo junto como si fuera un solo individuo. No, es uno es Charles y otro Gay-Lussac. Dice, al estudiar la ley de Boyle, vimos cómo variaba el volumen de un gas al permanecer constante la temperatura. Es decir, cogíamos la temperatura, la amarrábamos, es decir, no te muevas, quieta ahí, como estás, y veíamos cómo variaba el volumen. Los franceses, esto lo hizo Boyle, los franceses Charles y Gay-Lussac fueron los primeros que estudiaron independientemente lo que sucede con la presión y el volumen cuando varía la temperatura. Es decir, ¿qué pasaba con el volumen? Independientemente significa que lo hizo cada uno por su sitio, cada uno por su lado, alejados, y luego coincidieron. Eso a la ciencia y al mundo científico le da mucho prestigio. Fíjate, será una verdad cuando los dos han llegado a la misma, cada uno por un sitio. Dice, si se eleva la temperatura, se observa que en general aumenta siempre la presión. Tenemos un globo, aumentamos la temperatura y vemos que el globo se pone más duro, aumentado la presión. Y si la elasticidad se lo permite, pues incluso aumenta de volumen. Pero imaginemos que no se le permitiera la elasticidad, un balón de fútbol. Tú vas metiendo más aire, aumenta la presión interior y él se pone pues más duro. Es decir, y de paso también, cuando metemos aire, el aire que queda dentro se pone al principio más caliente, luego pierde la temperatura en contacto con el exterior. Si al elevar la temperatura se mantuviese constante la presión, los gases se dilatan todos por igual. Eso lo dijo Charles. Charles dice, si al elevar la temperatura se mantiene constante la presión, si al elevar la temperatura, incremento de T, mantenemos constante la presión, atada, ¿qué ocurre? Que automáticamente el volumen también se incrementa, de la forma siguiente. O sea que ahora estarían libres la temperatura y el volumen, la presión. Entonces dice, el volumen final, cuando tú has elevado la temperatura, es el volumen que tenías al principio, V sub 0, volumen final, volumen inicial, más una subida de este volumen proporcional a la temperatura, pero como aquí estamos haciendo matemáticas ya, y si yo hago una suma y digo que es igual a un volumen, sus sumandos tienen que ser volumen y esto también tiene que ser volumen, y evidentemente aquí volumen por T, volumen inicial por T no es volumen. Entonces, ¿cómo corregir esto? Metiéndole un modificador, lo que se llama una constante, a la que llamaron alfa. Y como realmente
Lo que sucedía aquí era un hinchamiento, una dilatación, lo llaman constante de dilatación. ¿Qué unidades tendría esta constante de dilatación? Bueno, pues solo hay que, si quieres saber las unidades, solo tienes que despejarla y te salen las unidades en función de esta V, de los otros. Y te salen las estas. Ahora, ¿qué valor? O sea, ¿qué número multiplicador tenía? Eso lo dedujeron por la experiencia, comparando. Hemos elevado tantos grados, muy bien. El volumen que teníamos al principio era tanto, sí, lo conocemos, sí. ¿Qué volumen de resultado? Sí. Entonces, despeja alfa, con esos valores que conocemos todos experimentalmente, a ver qué valor te da numérico. Ya no te hablo de las dimensiones, te hablo de valor numérico. Y resulta que alfa tenía un valor de 1 partido por 273,15. Ah, pues muy bien. Y entonces se lo pasaron al público y dijeron, ahora, ya podéis operar. Cuando tengáis a presión constante un volumen y le elevéis una temperatura, mediante esta forma sabéis qué volumen resultante tendrá. Y el valor de esa alfa que os damos es 1 partido por 273,15. Vale, les dieron las gracias, todos contentos, y ahí se terminó, digamos, el Gay-Lussac. Vamos a ver, seguimos. El valor de esta constante tal. Si al elevar la temperatura, y ahora, segunda situación, si al elevar la temperatura se mantiene constante el volumen, es decir, que ahora, esta fue la primera situación, el primer escenario. Segundo escenario, elevar la temperatura se libera, libre. Igual que allí también estaba libre. Se mantiene constante el volumen atado, constante, no te muevas. Entonces, la que se moverá será la presión. De forma que la presión, muy similar a esto, el mismo razonamiento. La presión final será igual a la presión inicial, y como es lógico que al aumentar la temperatura con el volumen que no le dejamos expandirse, aumenta la presión interior del objeto que se trate, pues entonces dijo, a esta presión se añade la misma presión, es decir, un aumento de esta presión por la temperatura T. Estamos en lo mismo, como las unidades no se corresponden, introdujeron otra constante, alfa prima, perdón. Se ponen a trabajar, y resulta que las dimensiones ahora eran diferentes, lógicamente, pero el valor numérico resulta que también era este. O sea que alfa de esta dilatación era igual a alfa prima y ambas igual a 1 partido por 273,15. Perfecto, mira, esto ya simplificaba los cálculos. Tenemos la misma constante para el caso de presión constante, tanto como el caso de volumen constante. Vamos a ver ahora. Luego, cuando vino Kelvin y les dijo su gran descubrimiento, que había logrado saber cuál sería la temperatura inferior, la mínima, por debajo de la cual ya no se podría bajar más. Que eso es una aseveración contundente, de las pocas que se dan en ciencia, que siempre te dejan abierto. Bueno, de momento sabemos que es esto, pero ya sabemos que la ciencia cambia, se va a descubrir. No. Él dijo, esto de aquí, la temperatura no bajará más. Entonces, esa temperatura, que luego llamaron de salida, que eran menos 273 grados centígrados, entonces lo dijeron, bueno, pues a esto lo vamos a llamar el 0 grado de temperatura absoluta, que en tu honor lo llamaremos 0 grados Kelvin. De forma que, cuando hierve el agua, que sería al 0 grados, cuando el agua es líquida, es decir, se funde,
pasa de sólida a líquida, que es el momento del 0 grados centígrados, en temperatura absoluta sería más 273 grados Kelvin. 273 grados Kelvin es a la temperatura en que el hielo se derrite. Y la temperatura que el agua bulle se transforma en vapor, que serían 100 grados más, pues serían a 283 grados Kelvin, que sería igual a los 100 grados centígrados. Suerte que, ya te he dicho varias veces, que el tamaño del Celsius, el tamaño del grado Celsius ha sido igual y sigue siendo igual que el tamaño del grado Kelvin. No así del Reaumur, que el Reaumur es más grande, y no así del Fahrenheit, que el Fahrenheit es mucho más pequeño que el Celsius, que el centígrado o Celsius. Bien, dice, ¿cuál habría sido el proceso mediante el cual Kelvin habría llegado a esta conclusión? A ver, es bonito, porque además sorprende mucho que una simple deducción algebraica, aquello que te enseñan casi nada más empezar el álgebra de deducir lo que está dividiendo pasa multiplicando, viceversa, y lo que está sumando pasa restando y viceversa, solo con esas reglas tan simples se pueda llegar a un descubrimiento tan importante como es el del cero absoluto. Y vamos a ver si recorremos el camino, que tampoco es muy problemático ni muy difícil. Yo tengo la doble tarea de primero entenderlo yo. Oiga, pero usted ya lo entenderá. Sí, pero han pasado los años desde que lo estudié. Cuando estudias una cosa y la tratas y estás en ello, la manejas, pero luego la vida te mete en otros fregados y te olvidas de aquello y tal. De forma que cuando quieres volver a revitalizarlo, a revivirlo, como es este caso de ahora, en que me he propuesto hacer estos vídeos, pues tengo mis dificultades, y tengo que sentarme a veces y decir, voy a estudiar aquello que me gustaba tan poco de pequeño, voy a tener que hacerlo ahora, porque claro, no te vas a poner delante de una cámara y empezar a titubear, tal. Si tú no lo entiendes muy bien, ¿cómo podrás comunicar a los demás siquiera esto? Que es lo que decían mis profes. Dice, para enseñar esto, dice, había que saber esto. En fin. O también aquella frase célebre de quién era, no sé si era de Lope de Vega, de Calderón, bueno, era uno de esos clásicos, que le decía uno al otro, dice, ¿entiendes, Fabio, lo que voy diciendo? Y Fabio dice, sí. Y el otro responde, dice, pues mientes, Fabio. Dice, porque soy yo el que lo digo y no lo entiendo. Bueno, pues algo de eso me pasaría a mí. Circunstancia que no siempre es cierta, porque claro, si uno repite como un loro lo que ha oído de otro, aunque no lo entienda, puede transmitirlo a un tercero que sí que lo entienda. O sea que ese silogismo del Fabio tiene sus exclusiones, ¿cómo se dice? Sigo, digresión fuera. Vamos a ver por dónde anduvo el señor Kelvin. Dice, si para una temperatura determinada consideramos que la presión dada por la ecuación, para una temperatura cuadrada, la ecuación de la presión, que sería igual, que la presión, la última que hemos visto, que la presión sería igual a la presión inicial, por 1 más alfa t, que es lo que nos sale de la que hemos puesto antes, que era presión inicial más alfa por incremento de temperatura más, por la presión inicial y por incremento de temperatura. Al sacar factor común P sub 0, te queda aquí, entonces aquí te queda el 1 y aquí te queda alfa t. O sea, partimos de esta
y hace el siguiente razonamiento. Dice, consideremos que la presión dada por la ecuación esta, que la presión dada, la presión resultante, fuera 0. Anda, hemos conseguido presión 0, no hay nada de presión. Los aparatos más sensibles de medidores de la presión, los manómetros, estos marcan 0. Bueno, o sea que esto sería 0. Igual a un producto, igual al producto de la presión sub 0, que no era 0, que salimos de una presión de tantas varias o de tantas atmósferas. No era 0 la presión inicial. La presión última resultante sí ha sido 0. Entonces, si es 0 es igual a P0 por un paréntesis, una de dos. Para que estés a 0, o tú eres 0, o tú, señor paréntesis, eres 0. Como resulta que la presión inicial sabemos cuál es, que es una bien determinada, pues resulta que tú, paréntesis, es decir, 1 más alfa por t, es 0. Con lo cual, vamos a sustituir y tendríamos, de aquí, vamos a despejar t. Despejemos t. El 1 pasaría aquí restando menos 1. Y el alfa, que está multiplicando la t, pasaría dividiendo. Y eso sería nuestra t correspondiente a la presión 0. A la presión 0, a ver qué temperatura sería esa. Porque claro, si la presión ya no puede bajar, esa temperatura también sería la mínima y ya no podría bajar. Porque si hubiera una temperatura superior, entonces ya la presión empezaría a subir y sería mayor que 0. Si este paréntesis no es 0, que es un poquito mayor, entonces ya ese 0 no existiría. Vamos a ver qué nos queda aquí. T igual a menos y ahora 1 partido por alfa, y alfa era 1 partido por 273,15. ¿De dónde? El menos 1 multiplica al denominador que sube arriba, al dividir esto entre esta fracción, se la invierte y queda 273 arriba, multiplicado por el menos 1, 273,15, y partido por 1. 1 es el elemento neutro. Y menos 1 por esto será menos esto. Será menos, o sea, el 1 es el elemento neutro, lo podemos quitar de ahí. El menos 1 solo hace cambiar de signo a esto. Menos 273,15. Y esto es igual a la temperatura esa correspondiente a la presión 0. Entonces les dijo, estoy operando con grados centígrados. Entonces esto sería bajando nuestro termómetro, que nos cuesta bajar mucho la temperatura, obtener temperaturas inferiores a 0. Pues mira, cuando llegásemos a 273,15 bajo 0, ya no se podría bajar más. Supongo que se tomaría un tiempo, él mismo sorprendido de la importancia de este descubrimiento, y empezaría a comunicársela a sus amigos científicos. Y todos la dieron por buena. Y es más, los experimentos que luego, con el paso del tiempo, se hicieron para bajar la temperatura más y más con máquinas muy potentes, nunca han logrado bajar por debajo de esta temperatura. Ni siquiera me parece que han llegado a ella. Se han acercado, pero no han llegado a ella todavía, como diciendo, la temperatura, me resisto a que me toquéis. Podéis tocar un poco por encima, pero me resisto a que me toquéis. Y los cálculos y todos los mecanismos que hacen para dirigirse al espacio donde hay unas temperaturas bajísimas, menores de 200 grados en las capas, en las
en la superficie fría oscura de la Luna, bueno, pues nunca han encontrado temperaturas inferiores a la que dijo el señor Kelvin. Bien, entonces dice, llamado grado sosólico por el que propuso esta escala. Según esto, es decir, cuando ya tenemos y que a estas temperaturas relacionadas o relativas al cero absoluto, ya no se las nombraría con T minúscula, que estaba siendo operada para las centígradas. No, ahora se cogerá la T mayúscula para los grados Kelvin. Por ejemplo, esta sabemos que es la 0 Kelvin, pues temperatura absoluta, 0 grados Kelvin, y se coge la T. Y si es una temperatura inicial absoluta, pues la llamaremos T sub 0. Pues dice que las fórmulas anteriores, tanto la del volumen como de la presión, quedarían de la siguiente manera. En la de... O sea, ahora ya se trata de coger las fórmulas anteriores de Gay-Lussac y de Boyle y ponerlas en función de la temperatura absoluta. Digamos, para que si alguien que está acostumbrado a... que yo siempre he trabajado con la escala Réaumur, o yo siempre he trabajado con la escala Fahrenheit, ¿por qué tengo que ir a la Celsius? Y entonces ya todo el mundo dijo, pues mira, no vayamos ni a una, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, vayamos a la absoluta. Pongamos todas las fórmulas y la formulación y los cálculos en función de las temperaturas de grado Kelvin, que ahí entraremos todos y estaremos todos de acuerdo. Bueno, vamos a ver. La fórmula aquella de Gay-Lussac, que era que el volumen final elevando la temperatura, es decir, a presión constante, era el volumen inicial por 1 más alfa t. Bueno, era cuando sacábamos factor común el V sub 0, ¿te acuerdas? Bien. 1 más alfa t. Perdón, 1 más, que no es lo mismo 1 por, alfa t. Sustituimos y tendremos a V sub 0 por 1 más alfa, 1 partido por 273,15, por temperatura todavía en grados centígrados. Y ahora operamos dentro de este paréntesis y cogemos este denominador, se lo ponemos también al 1, con lo que quedaría que V es igual a V sub 0 por 273 por 1, 273,15, que pasaría como un denominador para este número y para esto, más 1 por t, este, y partido por 273,15. ¿Pero qué es 273,15 más t? Es decir, si tú por encima del 0 en la escala Celsius, de 0 a 100, tienes 40 grados, ¿qué sería 273,15 más 40? Pues te daría los 313,15 ¿qué? ¿Grados de qué tipo? Grados sacados desde aquí. Es decir, grados Kelvin, temperatura absoluta. O sea que esto sería la temperatura absoluta y pondríamos V es igual a V sub 0 por temperatura absoluta partido por, ¿qué es 273,15? 273,15 sería esto, sería el 0, es decir, la temperatura de la que habíamos salido, temperatura sub 0.
temperatura sub 0. ¿De dónde sacamos la conclusión de que V partido por T es igual a T partido, perdón, la T ha pasado a dividir, pero el V sub 0 se queda ahí, partido por T sub 0, que nos recuerda que el volumen y la temperatura son proporcionales, porque esto es una constante, esto era una constante. Si tú aumentas el volumen, para que esto permanezca constante, la temperatura tiene que aumentar, o al revés. La temperatura, al aumentar, aumenta el volumen. Y ya lo tenemos pasado a temperaturas absolutas. Seguimos. De la misma forma, si lo hubiéramos hecho en la de la variación de la presión a volumen constante, que era toda prácticamente simétrica, donde pone P, donde pone V era P, y aquí era la presión inicial por 1 más alfa T, que alfa ya resolvimos que valía lo mismo. Haciendo este mismo tipo de cálculo llegaríamos a ¿qué? Presión partido por volumen, partido por la temperatura en grados Kelvin, es igual a la P sub 0 partido por la T sub 0. Y ahora vendría pues coger esta fórmula y esta fórmula y unirlas para tener una expresión donde estén simultáneamente las tres variables. Aquí solo hay dos, que son volumen y temperatura. Aquí solo hay dos, presión y temperatura. Pues tenemos que conseguir meter una con otra para tener una expresión donde estén las tres y que nos valga, por lo tanto, ya para todo tipo de problemas. Esa sería la ecuación general de gases. Yo pienso que vamos a hacerla en una segunda parte de este vídeo, bueno, en el vídeo siguiente. En el lección 2, vídeo 19. ¿De acuerdo, chicos? Venga, hasta ahora.